Hola personas chéveres, muchas gracias por ver nuestro trabajo. Esta es la segunda historia que comparto con ustedes por medio de esta estrategia virtual que se ha ingeniado el grupo de narración oral de la Universidad Nacional C de Bogotá. Para el día de hoy tenía planeado contarles una historia muy personal, muy emotiva y por lo tanto muy especial para mí. Sin embargo, a la hora de grabar la historia no sentí una conexión real ni genuina y recordé que en una ocasión una cuentera nos dijo que las historias piden ser contadas y que nosotros somos canales para sacar al mundo estas historias. Así que bueno, en esta ocasión esta historia no quiso ser contada y pues pensé como qué podía contar y pues reflexionando y teniendo en cuenta la conclusión a la que muchas personas hemos llegado en este tiempo de cuarentena, recordé una historia que nos enseña a cuidar el medio ambiente, a cuidar el agua, a cuidar a los animales y tener un racionamiento de los alimentos. Entonces, para ustedes, esta historia del Amazonas, que narra el nacimiento del gran río Amazonas. Hace mucho tiempo, en la profundidad de la selva, vivía Kempedi y su familia. Kempedi, al igual que casi todos los hombres de la tribu guaraní, se dedicaba a la cacería y a la fabricación de herramientas para poder cazar. Los hombres cazaban en grupos familiares. Y dentro de estos hombres que salía a cazar había un vecino de Kempedi que era muy ambicioso y que mataba animales indiscriminadamente. Así que el gran espíritu de la selva lo castiga. Bueno, castiga al pueblo y hace que los animales escaseen, que sea muy difícil encontrar animales comestibles. Entonces llega un día en que Kempedi no puede encontrar ningún animal comestible. Y con mucha tristeza en su corazón, de camino a casa decidió desviarse a reflexionar debajo de la gran ceiba. La gran ceiba, el árbol más majestuoso, un árbol milenario, un árbol sagrado para las culturas amazónicas. Y mientras que Kempedi reflexionaba qué podía hacer para no llevar la tristeza y la preocupación que tenía su corazón y contagiarla a su familia, el espíritu de la selva lo escucha y se apiada de él y se le aparece y le dice a Kempedi que mire hacia la copa del árbol. Y mientras Kempedi alzaba su mirada, el árbol empezaba a llenarse de agua. Ese árbol enorme llenándose de agua. Y así en la copa se formó como una especie de acuario. Y en esa contención de agua empezaron a brotar unos animales nuevos para los guaraní. En ese momento, para el mundo guaraní, no existían los ríos. Kempedi jamás había visto tanta agua junta y esos nuevos animales extraños, algunos chiquitos, otros medianos y otros más grandes, recubiertas como de esos caparoncitos que tienen las piñas, los comparaba a él. Y muy extrañado le pregunta al espíritu del bosque que qué era eso. Y el espíritu del bosque le dice que eran animales nuevos que él había creado para alimentar a su familia. Porque Kempedi era un hombre de buen corazón. Les dijo que se llamaban peces. Y que Kempedi solo y únicamente podía tomar los peces que necesitaba su familia para poderlos alimentar. Así que Kempedi muy agradecido le promete al el espíritu de la selva que no va a compartir este secreto con nadie. Así que va a su familia, le comenta lo que ha pasado y juntos deciden guardar este secreto. Así pasaban los días y como para las otras tribus era muy difícil encontrar alimento y que Pedilla no salía a cazar o no se demoraba mucho en la cacería, pues un vecino que iba pasando por ahí muy cerca de la casa de Kempedi ve en el suelo unas cositas blancas, otras doraditas, diminutas, y las recoge del suelo, la toma en sus manos y siente la textura, las huele y muy extrañado se pregunta que qué era eso. Eran escamas, pero él no las conocía. Así que guarda unas para cuando vea a Kempedi, pues preguntarle. Así que cuando ve a Kempedi le pregunta de qué se trataban estas cosas, qué material raro era eso. Kempedi le dice que no sabía nada, pero el vecino se da cuenta que Kempedi le estaba mintiendo y que le estaba ocultando algo
Así que decide jugar sucio, como lo hacía siempre. Invita a Kempedi a charlar, pues, y le da mucha chicha y lo emborracha. Y Kempedi, ya borracho, revela el secreto. Él, maravillado por esto que había sucedido y con mucha ambición en su corazón también, decide que al siguiente día, cuando Kempedi fuera a sacar pescados del árbol, iba a seguirlo para él aprovecharse de estos nuevos animales comestibles. Así que cuando Kempedi al otro día va al árbol, a la ceiba, él lo sigue, así muy cauteloso, y mira asombrado que del árbol sagrado Kempedi podía meter la mano y sacar ese animal nuevo. Kempedi toma el pescado, lo que necesitaba para alimentar a su familia, y se regresa. El vecino ambicioso, pues ya se imaginarán, con mucha ambición en su corazón, decidió que todos estos animales debían ser para él. Así que empieza a cortar ese árbol. Una tarea difícil tratándose de la ceiba. Y mientras el vecino cortaba los árboles, el árbol de la ceiba, el gran espíritu del bosque se le aparece y, muy enojado, sabiendo que Kempedi había roto su promesa, decide castigar a la tribu Bauraní, a toda la tribu. Así que la tierra empieza a temblar y el árbol empieza a desmoronarse y toda esa agua que estaba contenida empieza a caer e inunda la selva, inunda el poblado. Con el agua ya en el cuello, Kempedi le ruega al espíritu de la selva que lo deje vivir, o bueno, que deje vivir a su familia, que él merecía ese castigo por revelar el secreto. Y mientras Kempedi hacía esta súplica, el gran espíritu de la selva se conmueve y decide que toda esta agua contenida empieza a formar torrentes. Y estos torrentes empiezan a formar los primeros ríos. Y del tronco de la parte más grande de la ceiba nace el majestuoso río Amazonas.